Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Estamos iniciando ciertamente la introducción, el 1 y el 2. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. En cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Él les dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Bueno, hasta ahí vamos a leer un poquitito. Sabemos que este es el discurso que va hasta el versículo 21. Vamos a centrarnos hoy en este versículo 3 del capítulo 22. Ya hemos estudiado anteriormente, ustedes pueden volver a Ñande Yarañe a través de YouTube. Ahí tenemos todo nuestro estudio bíblico de los capítulos y versículos. La primera parte nosotros entendemos que viene directamente del capítulo 21, desde el versículo 27, en que Pablo es arrestado. Aquí hay una situación bastante complicada para Pablo, incluso los capítulos anteriores, el 21 como también el 20, ya nos iba preparando y se le decía a Pablo: Pablo, maraico, la de José, la Jerusalén, perico, porango, pebejina, la gente en andera de Juijaya. Esta vez México hay intervenices y cuál pandela e cuaremos sarambimba e pandela de cual he predicado pero vigina na entero este hay con ojenducela de hereas la de yapoje. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, ante esta realidad, aquí está reaccionando ciertamente nuestro amigo Pablo también, ¿verdad? Está reaccionando porque él dice: yo quiero estar ahí, incluso quiero llegar antes de Pentecostés. Él está imaginando seguramente toda la estrategia que él utilizaba. Es un gran estratega, se nota Pablo. ¿Se acuerdan aquella vez que él llegaba a Atenas? Se va y le espera porque oñemos se me oí anteriormente, entonces va, llega a Atenas, comienza a caminar por las calles y ahí va descubriendo que hay muchos nichos, ¿verdad?, dedicados a los dioses. Dios para el trueno, para la tormenta, para la cosecha, para la fertilidad. Todos estaban a Dios para cada cosa. Entonces ahí mismo ya Pablo había hecho un discurso para los atenienses. Pero tiene una estrategia espectacular, ¿verdad? Porque en un lugar, cuando encuentra ese nicho que decía al Dios desconocido, y estaba
el nicho estaba vacío, no hay pori ababe, pero las eras ahí al Dios desconocido. Entonces él le dice, me doy cuenta que ustedes son muy religiosos. A ver, pereco, hoy vete nicho bebejina, la pereco, vete Dios, penda pe igual amaba. Hashe, hay cual amaba, vea. Interesantísimo, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Pablo? Qué inteligente, ¿verdad? O sea, una estratega de primera categoría. She hay cual amaba pe Dios, pe yo, bebejina, pe nicho, pe penda pe igual y nada, pero si hay cual buena interés. Hayu upeana iteo, shembo uja ape. Y Catus Almuaiza, Boesa pe a mí, pejesa mi, pe igual. Y ahí ya comienza. Incluso a ese Dios que es desconocido, él le pone por encima de todos los dioses. Le va describiendo, creador del cielo, de la tierra, etcétera, que nos da la vida, todo. Entonces el ateniense se queda. Solamente que después al final, cuando habla de la resurrección, upe vejatecu, do tailendo, yo otro día Pablo, upea la herea, orella, ya, do güero vía ima la herea, baisha guabalan de Dios. Bueno, todas estas cosas son interesantes, pero por lo menos una estrategia. Y dice que muchos se convirtieron también ahí con esa prédica de Pablo. Ahora nosotros nos encontramos, Pablo, que es arrestado, hoy con el alboroto, hoy con la rebelión, upebe, vienen los soldados, los centuriones, incluso viene el tribuno, el comandante, y vienen y le salvan a Pablo. No es que ellos tenían un interés especial en ¿verdad? Pero lo que los romanos querían era mantener siempre el orden. Acá hablando de hipostasia es tumulto, rebelión. ¿Se acuerdan incluso que aquí el comandante le había confundido por un judío egipcio que pensaba Pablo, el comandante, que Pablo era de nuevo ese, que viene aquí a crear alboroto? Volvemos enseguida con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
promesas, Señor. Lo que has comenzado, me has comenzado, no terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, me has comenzado, no terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelinies. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, Él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que Él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá para afuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, dile que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él tiene el control. Let's go. Quiere ver
revelación. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Estábamos haciendo toda una introducción, ¿verdad? Para decir, Ñamojendaina, qué es lo que Pablo ahora va a decir, pero que viene como una continuación también del capítulo 21, porque en el capítulo 21 algo o de todo un poco y se lleva. Incluso le gritan, dice que la muchedumbre, cuando llegó a las escalinatas, los soldados tuvieron que cargarlo debido a la violencia de la muchedumbre, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, muera, 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 o yucasente la Pablo, me lleva. Entonces quiere decir que aquí hay un fanatismo muy grande. Las 4 grandes acusaciones. Primero decía, este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo. El pueblo elegido, el pueblo judío. Segundo, contra la ley, es decir, contra Moisés, los preceptos, las leyes, normas. Contra este lugar, es decir, ellos se encontraban en ese momento en el templo, que el templo es sustituido por Jesucristo, el nuevo templo. Y luego también que ha introducido unos griegos al templo contaminando este lugar santo. La orecoaina ave como acusación contra Pablo. Y por eso es que después era más fácil soliviantar también al pueblo, o uña, reunir, guay, apega tú. Miren un poco, se alborotó, dice la ciudad entera, y la gente llegó corriendo de todas partes. Se apoderaron de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, cerraron las puertas, mientras buscaban matarlo. Fíjense, queridos amigos, lo que está diciendo aquí el geógrafo Lucas. Le informaron al tribuno de la corte y entonces toda Jerusalén está alborotada. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Bueno, interesante. Y ahí ya conocemos esta historia. Llegan ahí, lo salvan, lo encadenan por las dudas para que estén con los soldados, por no que ahí lo di para Yucuera, a por no que la gente a UTV, UPB o a Canyoso y cualquier cosa le podían haber hecho, ¿verdad? Porque está alborotado el pueblo. Y así el comandante le pregunta algo, pero indicativos hindú por el barullo. O sea, que le pregunta, Mike, demo, y yuja la gente, mira, mátenlo, este bandido. Acusaciones tremendas contra Pablo. Entonces al final lo llevan, le conducen hacia el lugar del cuartel, ¿verdad? Ahí lo van a tener en prisión, ciertamente, está encadenado. Pero es ahí donde Pablo hace un último pataleo. Y la comandante, ¿y qué tú vio? Primero hablar contigo. Te puedo preguntar una cosa. Y entonces ahí, pero le preguntó en griego, dice, y eso le llamó la atención al comandante. Griego general. Entonces, ahí cualquier uroshuko general. Entonces, le escucha y le pregunta, ¿será que yo puedo hablar? Te ruego que me dejes hablar al pueblo. Y entonces el comandante le da esa posibilidad. Y ahí ya Pablo sobre la escalinata levanta la mano, hace un signo, todo silencio. Eso es lo que es bien extraño, ¿verdad? O porque Pablo tiene una fuerza también de convencimiento, o porque los soldados también se quedan ahí rodeando, cuidándole, como estilo guardaespaldas. Entonces, toda la gente, ante ese tumulto, imagina a ver a los soldados, y la comandante, aquí mágico, puede ser también. En ese sentido negativo, ¿verdad? Puede ser eso también. Un silencio sepulcral como para escuchar. Pero lo importante es que aquí, cuando Pablo comienza a hablar, él va a comenzar a describir sobre su vocación. Hasta ahora nosotros hemos llegado hasta este capítulo. Hoy vamos a hablar un poco de este versículo 3.
La primera parte, el 1 y el 2, hermanos y padres, escuchen mi defensa. Es decir, Pablo aquí quiere presentar su defensa, quiere decir quién soy yo, qué es lo que yo estoy haciendo. Vea la defensa también. Y después el segundo es la reacción del pueblo. Cuando Pablo comienza a hablar, cuando le oyeron hablar, pero en hebreo, decíamos. Eso también es importante. Pero ahí nosotros reflexionamos y hablar en hebreo es como decir, hablar en ese idioma que podamos entendernos. Porque pega es importante, Ginala, que tu hangüesa, ya me asaya lleva, ya henduká, ya mozarambí, ya toyecuabe, ya yarañe. ¿En qué idioma estás hablando? Pero no por el idioma de por sí, sino que ¿cuál es tu lenguaje? ¿Cómo le transmitís? ¿Cuál es tu pedagogía? ¿Cuál es tu estrategia para que el pueblo y la gente entienda lo que Dios nos quiere decir? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo.
Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda en lo más hondo de tu ser el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre está. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió.
cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este versículo 3 del capítulo 22, Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos el discurso de Pablo y justamente en este versículo 3 comienza Pablo a describir quién es él. Aquí es la autodefensa, ¿verdad? Dio una defensa magnífica. Usó la palabra también, incluso el hecho de utilizar esta palabra, defensa. En griego es la palabra apología. Vea con la ñande, siempre ñajendúa lleva apología. Vea, dice defensa. Añefendeta es la apología, de la cual obtenemos la palabra también nosotros de apología. También otra derivación que es la famosa disculpa. Se refiere a una defensa formal de la vida o de la acción pasada. Viendo por ahí que vea. La apología, la defensa, o si no también la disculpa, quiere decir que vos te centrás en una narración, en tu apología, pidiendo, ¿verdad? Formalmente, en esa defensa formal, sobre la vida pasada, el accionar de tu vida pasada. A veces la Pablo peala yapota, porque él va a hacer su apología, va a hacer su defensa. ¿Por qué? Y porque él va narrando quién era él, qué él hacía, cómo él vivía y ahora en qué situación se está encontrando. Entonces, esa es la apología. La apología es presentar entonces de una manera muy ordenada los elementos esenciales de defensa, pero comenzando de una experiencia de vida. Y por eso le decimos que es una disculpa. Fíjense que cuando Pablo dice que levanta la mano, silencio, una vez que la multitud furiosa escuchó a Pablo dirigirse a ellos en hebreo, y posiblemente es en arameo, ¿verdad? El aramaico, posiblemente, porque en ese momento la influencia del pueblo, ellos hablaban mucho más la lengua, el arameo, ¿verdad? Y entonces permanecieron en silencio y listos también para escuchar. Ñande ikatu pepe la oñe en la yahicuay era el yo para. Ñande que llega a poner la yo para. Ñande
Y ellos, pues yo de castellano, ya ese castellano, y de repente le metemos en guaraní. Hacemos en castellano, vamos hablando en castellano, allá yo, pues yo en guaraní. Entonces el yopara, vean la gente yopara. Y así también ellos hablaban un poco. Pero ellos, miren, ¿cuántos idiomas tenían? El yopara de ellos, por lo menos 4 idiomas. Arameo, hebreo y arameo es como portugués y castellano. ¿Entendés? El arameo es como el portugués, ya eso es. Y el hebreo como el castellano. Entonces ahí ellos van utilizando la misma lengua y le meten en portugués y le meten en arameo, ¿entienden? Eso sería. Pero también recuerden que estaba la influencia del Imperio Romano, latín, que también entra el latín poco a poco, los soldados que vienen, imagínense, todo el ejército romano que cuida las instituciones, el latín. Pero la cultura que había dejado, y esa es la que siempre prevaleció, porque la cultura occidental viene del griego. Y hasta yo diría que nosotros decimos que hablamos castellano, pero en realidad hablamos griego, porque te trae la de palabra que viene del griego. Filosofía, teología, ortopedia, nombre, todo en la parte de la medicina, todo en griego, en la teracora. Entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí cuando Pablo les habla en hebreo, con esa mezcla seguramente de arameo, el pueblo enseguida, o ya pues acá y ¿verdad? Porque si hablaba solamente en griego, era como hablarles en inglés. Y el pueblo aquí, bueno, le puede hablar en inglés. Va la ñeñeta la inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la entendea. Y lo otro que les coma michi, no entendemos ahí. Pero sin embargo, la ñeñeta y yo paraba, la gente enseguida más, o ya pues acá, a endulce, va para la gente se pea. ¿En qué consiste la defensa de Pablo, verdad? Entonces, al final, justamente, cuando él hace ese gesto, entonces todos permanecen, dicen, en silencio y listos para escuchar. Al final del capítulo 21, la audiencia de Pablo para este sermón habían intentado matarlo. O sea, todos los que estaban ahí eran los que querían matarlo, pensando que había profanado el templo, escabullendo a un gentil más allá de la corte de los gentiles. Pega con las escuelas y pensaba, ¿quién es este hebreo, que esto, que aquello, chuchi, ya eso es. Porque hebreo, y después, en griego, perdón, y que le mete luego a un griego al templo, y dice, pero y entonces la gente se tranquiliza y quiere escucharle a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia en un jardín templo con una pareja, Adán y Eva, como los sacerdotes reales de Dios. Diseñados para colaborar con Dios en el cuidado de la creación. Y este lugar donde el cielo y la tierra se unen está lleno de la bendición de Dios. Pero Adán y Eva fueron desviados por una criatura engañosa y fueron exiliados de la presencia de Dios. Perdieron su vocación como sacerdotes y, en consecuencia, toda la humanidad se hundió en violencia. Pero Dios prometió que un nuevo sacerdote real vendría a guiarlos de regreso a la bendición del Edén, sacrificándose a sí mismo para ello. Y más tarde conocemos a una nueva pareja, Abraham y Sara. Dios promete que a través de su familia, el sacerdote real vendría a restaurar la bendición del Edén, no solo para ellos, sino para todas las naciones. Y es esta familia la que crece hasta convertirse en los israelitas, y eventualmente ellos viajan hacia Egipto y son esclavizados bajo el gobierno violento de un rey, el faraón. Así que Dios llama a un hombre, a Moisés, para que los represente ante el faraón y quien medie en nombre de Israel.
Moisés confronta a Faraón y luego saca a Israel de la esclavitud y hacia el desierto, donde eventualmente llegan al monte Sinaí. Y aquí Dios se aparece a todos los israelitas, invitándolos a convertirse en un reino de sacerdotes. Así que Él está invitando a todos a ser sacerdotes, así como Adán y Eva fueron sacerdotes en Edén. Exacto. Pero el pueblo le tenía miedo a Dios y no quería estar cerca de la presencia de Dios. Así que solo Moisés subió a la cima de la montaña. Y allá arriba, Moisés recibe los famosos 10 mandamientos. Los primeros 2 siendo, adoren solo a Yahweh y no hagan ídolos de estatuas. Y Moisés vio cosas realmente asombrosas allá arriba. Primero, él vio el templo celestial de Dios y también los planos de este, llamado el patrón. Ah, cierto, los planos para la construcción del tabernáculo. Sí, está diseñado como un modelo simbólico del Edén. Es el lugar donde el cielo y la tierra son uno. Entonces Moisés vio algo más, el modelo de una gloriosa figura humana. El sumo sacerdote que iba a trabajar en el tabernáculo. Exacto. Y solo este sacerdote puede entrar y salir de este espacio sagrado en lugar de los demás. Él está vestido de blanco, con una corona y con joyas brillantes. Él es una imagen del sacerdote real que hemos estado esperando. Pero el hombre que está llamado a ser el primer sumo sacerdote es el hermano de Moisés, llamado Aarón. Y mientras Moisés está viendo todo esto al pie de la montaña, Aarón está desviando al pueblo a ser un ídolo de Dios. Así que, quien pronto sería el sumo sacerdote, está rompiendo el primero de los 10 mandamientos. Correcto. Y Dios se enoja y le dice a Moisés que él está cansado de este pueblo, que él va a comenzar todo de nuevo con Moisés. Pero Moisés se pone delante de Dios e intercede por los israelitas. Él hasta ofrece su propia vida como sacrificio por sus pecados. Y si bien Dios no acepta la vida de Moisés, Él sí perdona al pueblo, como Moisés pidió. Y cuando Moisés desciende de la montaña, está brillando, como el sumo sacerdote que vio en su visión. Es como si él fuera el verdadero sacerdote que su hermano debía ser, pero que no logró ser. Y desde ahí se construye el tabernáculo. Y la familia de Aarón es instaurada en el sacerdocio. ¿En serio? ¿Después de tan mal comienzo? Sí, y las cosas de hecho empeoran. Dios les da a Aarón y a sus hijos instrucciones bastante precisas de cómo actuar como sacerdotes. Y entonces, en su primer día en el trabajo, los 2 hijos de Aarón violan los mandatos de Dios. Y debido a que ellos están en un lugar de gran privilegio y responsabilidad, Dios lidia con ellos con severidad. Ellos mueren dentro del tabernáculo. Las cosas no se ven bien para el sacerdocio de Aarón. Correcto. Tanto Aarón como sus hijos fallaron en sus roles sacerdotales, y esto nos hace pensar, tal vez el pueblo de Dios necesita otro tipo de sacerdocio. Tal vez uno que sea más como Moisés, uno que rinda su propia vida a Dios. Así es. Y si bien Moisés es genial, él también falla en ser completamente obediente a Dios. Así que tanto él como Aarón mueren sin entrar a la tierra prometida a Abraham. Así que Moisés fue solo una imagen del tipo de sacerdote que el pueblo de Dios necesita. Correcto. Seguimos esperando al real sacerdote definitivo que interceda como Moisés y ofrezca su vida por los fracasos de los demás. Los israelitas eventualmente entraron en la tierra prometida y allí nombraron a un rey y establecieron un reino. Tal vez ahora pueda llegar el sacerdote real de Dios. Y esto nos lleva al rey David. Y su historia será la próxima que... Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la noche
de brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida y todo lo que soy. Haz lo que quieras de mí. Que mi vida sea una oración a ti. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor. A donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor. A donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer
el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 22, versículo 3. Aquí, ciertamente, Pablo aquí se está presentando. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Ciertamente soy judío, se presenta Pablo. Pablo habló como judío a los judíos. Checo penchaguante, se penchaguante. Primera cosa. Entonces, para que no haya confusión o para que ellos no piensen y digan, ¿este quién es? Este es un gentil, este es un pagano convertido y ahora le está trayendo también a otros griegos. ¿Se acuerdan que en el versículo 29 del capítulo 21 nos decía que a Pablo le habían visto, dice que Pablo había introducido unos griegos al templo. Decían esto porque habían visto en la ciudad a Trófimo, que caminaba con Pablo. Trófimo era de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Entonces se dan cuenta, más bien con agua de Grecia y más bien con agua de aquí para allá, ¿verdad? O sea, como un poco una pica entre ellos. Pero sin embargo ahora Pablo, que le dice, silencio, mira, este está hablando en hebreo, este está hablando en arameo, este está hablando en yopara. Y así entonces él dice, yo ciertamente soy judío. Como judío entonces les hablo. Y Pablo tiene cuidado de establecer también el terreno común entre ellos. Porque claro, el hecho de ser judío, entonces quiere decir que hay algo que nos une. Con esto entonces Pablo comienza a contarles la historia de su vida antes de Jesucristo y de su conversión. Aquí hará su camino entonces, cuando él dice, yo ciertamente soy judío. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia. ¿Por qué será, queridos amigos, que Pablo está haciendo todo este camino? Y justamente porque quiere mostrarles, penderes de guante ahí. Y yo conozco el judaísmo. Y después comienza a narrarle incluso y le dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. Upe gato, se quedan todos totalmente espasmados. ¿Por qué? Pasmados se quedan. ¿Por qué? Y porque justamente Gamaliel era una gran personalidad. Gamaliel era uno de los grandes rabinos, uno de los grandes maestros, que viene desde la escuela de Gilel, ciertamente. Entonces ahí ellos de a poquito también pueden ir entendiendo. Eres la acentuaja y que él es de la escuela de Gamaliel. Primero porque es un gran rabino, tenía muchísimos seguidores, pero por otra parte porque también Gamaliel tenía esa mentalidad de universalidad. Aquí, por ejemplo, ellos le estaban acusando y decía, por todas partes habla mal del pueblo de Israel. Gamaliel decía, está bien el pueblo elegido, pero el pueblo elegido tiene que estar abierto, porque el pueblo elegido, Dios lo eligió ¿para qué? Para que sea modelo para los demás, para los paganos. Entonces, ñandereje jaego, entonces peñandillara o muajetajina, ¿a quiénes? Y a todos los paganos. Eso es ese concepto importante, en cuanto que las otras escuelas se encerraban y decían ñandela pueblo elegido, ñandecuete, ave orecueten de moy, oremin de moy, y el otro que le coma michi. Porque ave la salvación o un ñandé en guaranta, el Mesías viene para nosotros, para nuestro pueblito, para el pueblo elegido. Gamaliel y no. Y se dan cuenta porque Pablo después cuando predica también predica y él entiende. Porque decía que Dios tiene que manifestarse, pero tiene que manifestarse a toda la humanidad. Nosotros somos pueblo elegido, está muy bien.
Ñande Yara, ñande no iba a Abraham, etcétera, el pueblo elegido, de ti nacerán reyes, etcétera, todo eso, pero para ofrecer justamente la salvación al universo, para ofrecer la salvación al mundo, para ofrecer la salvación al hombre como tal. Muy bien, queridos amigos, y gusto tajinaco. Así es que ya continuata la próxima con nuestro curso bíblico. Estamos con este versículo 3 del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Me estoy despidiendo de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.